versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero ¿a quién? A su hermano Simón. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen hermanos que no son salvos? Levanten la mano. Todavía tenemos hermanos que no son salvos y hay que orar por ellos, hay que pedir por ellos, que Dios nos ayude a alcanzarlos. ¿Cuántos de ustedes, dije hermanos, pero cuántos de ustedes tienen hermanas que no son salvas? ¿Cuántos tienen quizás un papá o una mamá que aún no es salvo? Levanten la mano. Hay algunos. ¿Cuántos tienen hijos que no son salvos? ¿Alguien que tiene hijos que no son salvos? Ok. ¿Cuántos tienen primos? Yo creo que muchos tenemos primos y tíos y aún abuelos que no son salvos. Dice la palabra de Dios que aquí está dice la Biblia: halló primero a su hermano Simón, Juan, y dijo: hemos hallado al Mesías. Versículo 42: y le trajo a Jesús. Le trajo a Jesús, le dijo: hey, hemos hallado al Mesías, al que estábamos buscando. Lo hallamos, ven conmigo. Y lo invitó a su propio hermano para llevarlo a Jesús. Yo recuerdo hace años, cuando estaba en el instituto bíblico, una predicación que me trajo convicción de hablarle a mi familia de Cristo. Dije: cuando yo regrese le voy a hablar a mi abuelo de Cristo. Ahora, mi abuelo es una de las personas más serias que uno pueda conocer. Acaba de morir el año pasado, pero mi abuelo, cada vez que yo entraba a la casa de mi abuelo, lo único que él me decía era: tardes. Yo decía: buenas tardes, abuelo. Tardes. Me saludó, por lo menos me escuchó y me respondió. Y luego cuando me iba: ya me voy, abuelo. Lárgate, porque no sé qué me diría, ¿verdad? Porque no escuchaba, pero todas sus palabras eran: tardes, tardes. Y nunca entablé con él una conversación. Un día dije: no importa, voy a hablarle. Y fui con él. Él estaba en el segundo piso. Había un barandal que daba hacia la calle. Si alguno conoce la bella ciudad de Iguala, sabrá que hay en Bandera Nacional una calle. Yo antes pensaba: esa calle, los carros pasan a 1000 por hora. Ahora que regreso y veo que pasan a 40, 30 kilómetros por hora, ya digo: no, esta calle, la Tliscayo, es rápida. Pero empecé a hablar con mi abuelo ahí en el balcón y le empecé a explicar. Mis rodillas temblaban y él me decía: yo no necesito de Dios, yo no necesito de la salvación. Yo tengo mucho dinero, yo tengo buena salud, yo ayudo a la gente, le presto a la gente. Y no quiso aceptar a Cristo. Cuando visité por primera vez la iglesia de mi esposa, conté esta historia, no lo voy a contar acá, pero cuando visité por primera vez la iglesia de mi esposa, la esposa del pastor dijo: yo tengo una esposa para ti. Y bueno, y le pregunté: ¿dónde anda? Y resulta que mi esposa estaba en Arizona. Había ido desde California hasta Arizona para hablarle a su abuelo de Cristo. Ella dijo: yo tengo que hablar. Ya no fue salvo, no fue salvo, pero hizo el intento. Yo hice el intento. Después mi abuelo fue salvo. No sé si tu abuelo después fue salvo, que sepamos no, pero hicimos el intento. Tenemos nosotros que hablarle a nuestros familiares, tenemos que hablarle a nuestros seres queridos y orar y decirle al Señor: Señor, este año 2019 yo quiero, Señor, que tú me ayudes para poder alcanzar a mi familia, a mi hermano, a mi hermana, a mi pariente. Vean lo que dice Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 10, Hechos capítulo 10, versículo 22. Hechos 10, 22. Ellos dijeron, vamos a leer desde el 20, Hechos 10, 20. Levántate,
pues le dice a Pedro: y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, Cornelio el centurión, le dijeron a Pedro, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quién? A sus parientes. Ahí está Cornelio. Cornelio no era salvo. Cornelio, en los primeros versículos se pueden dar cuenta de que era un hombre de oración, pero no era salvo. Era un hombre que ayudó al pueblo de Israel a construir y hacer por los judíos, pero no era salvo. Era un buen hombre, pero no era salvo. Y entre sus oraciones, Dios dice: voy a salvar a Cornelio, el primer gentil. Y Pedro tiene este sueño allá en la azotea, y Dios bajando algunos animales inmundos, y entre ellos semitas venían bajando. Y Dios le dijo a Pedro: mira, Pedro, tienes que comer. Oh Señor, nunca he comido algo inmundo. Tienes que comer la semita, Pedro. Tienes que comer las carnitas, Pedro. Tienes que comer esto, Pedro. Y Dios, a través de eso, mostrándole a Pedro que también a los gentiles Dios quería salvar. Y entonces va Pedro y llega y se da cuenta que en la casa de Cornelio los parientes estaban ahí en la casa. ¿Se acuerdan del hombre allá en el carcelero de Filipo? Dice la Biblia que ya se iba a matar, y entonces, ¿verdad? Silas y ¿quién más era? Pablo van y le dicen: no te mates. Van a su casa y le hablan a él y a toda su familia. Son salvos y son bautizados en esa misma noche. Nuestra familia necesita escuchar de Cristo. Pero número dos, también nuestros amigos, alcanzando a nuestra familia, alcanzando a nuestros amigos. Vean lo que dice Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. A sus amigos. Él decía: mis amigos más íntimos, con aquellos con los que me voy a jugar fútbol, con aquellos con los que son mis amigos cercanos. A ellos los necesito invitar para que escuchen que en Cristo hay salvación, para que escuchen que en Cristo hay vida eterna. Y yo me imagino que él fue y habló allá con Filiberto: oye, Filiberto, ven a mi casa, necesito que vengas, porque va a llegar alguien, va a venir alguien que nos va a hablar de cómo ir al cielo, y yo quiero que tú vayas, no quiero que te quedes, yo quiero que también tú escuches. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que no son salvos? Yo creo que muchos tenemos amigos que no son salvos. Hace años sufrí un accidente. Iba en una bicicleta allá en Iguala, Guerrero. No hay baches, no hay hoyos, pero en la calle donde yo iba sí había hoyos y baches. Raro en esa ciudad, en Bachiguala. Y iba bajando ahí en una calle, y en un hoyo la llanta de adelante de la bicicleta se tuerce. Iba conmigo otro joven, yo tenía como unos 14, 15 años. Atrás de mí iba alguien más, y moles. Y fui a dar al pavimento. En esos tiempos no había lentes de plástico, mis lentes eran de vidrio, y los vidrios no entraron adentro, pero se incrustaron todo acá. Y se veía bien padre, ¿verdad? Los vidrios acá. Y el cuate que venía atrás estaba chillando. Yo amortigué su golpe.
Y él estaba llorando, chillones. Y a mí me hizo sándwich y él estaba llorando. Y nos levantamos y regresé a la casa. Y al segundo o tercer día me fueron a ver unos amigos, bueno, amigas. Y fue a verme Lupita, fue a verme Mireya y fue a verme, creo que se llamaba Alejandra. Yo no sé por qué. Las tres. Lo bueno que las tres no sabían que era novio de cada una de ellas al mismo tiempo. No, no es cierto. Me va a ir mal. Pero ya prometió que no nos íbamos a pelear en este año. Y yo estaba ahí acostado en la cama. Y yo ya estaba bien, pero cuando me dijeron, viene Lupita, ok, ya entraron, ¿verdad? Ya me senté así y me dijeron, ¿cómo estás? Hemos sufrido mucho desde que supimos que te accidentaste y varias cosas por ahí. Pero aproveché para hablarles de Cristo. Y en ese día, Mireya y Lupita fueron salvas. 3 o 4 años después que ya estaba en el instituto, me llegó una carta. Y en la carta las primeras palabras eran: se fue en un accidente, se fue Mireya. Dije, wow, Mireya. Y ya empecé a leer bien la carta, cómo era, qué pasó. Y me contaron que en la carretera de Iguala hacia Tasco iba Mireya, iba con alguien más y tuvieron un accidente, y la única persona que murió fue Mireya. Y yo me acordé de que 3 años antes le había hablado a Mireya de Cristo, y dije, wow, qué bueno. Un día voy a ver a Mireya allá en el cielo. Un día vamos a ver a nuestros amigos allá en el cielo, si es que acaso les hemos hablado de Cristo. Tenemos que hablarle a nuestros amigos de Cristo. Número 3, hay que hablarle también, hay que alcanzar a nuestros vecinos. Marcos capítulo 1 versículo 38. Marcos 1:38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesucristo les dijo, ¿saben qué? No solamente en Jerusalén, también en Judea y en Samaria. Y vamos a ir a las aldeas y vamos a hablarle a los lugares vecinos. Alguien le dijo al Señor Jesús: ¿y quién es mi vecino? ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor Jesús, allá en Lucas capítulo 10, le empezó a decir: mira, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, y ahí lo atacaron y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote y lo ignoró, pasó un levita y lo ignoró, pero pasó un samaritano que iba de camino y vino cerca de él, y viéndole fue, dice ahí, movido a misericordia, y vendó sus heridas y lo echó ahí en su cabalgadura y lo llevó a un mesón. Y después le dijo: ¿entiendes ahora quién es tu amigo? ¿Entiendes ahora quién es tu vecino? ¿Entiendes ahora quién es tu prójimo? Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Tenemos vecinos, tenemos gente a nuestro alrededor que necesitan escuchar. Tenemos personas que necesitan escuchar. Tenemos personas alrededor que necesitan saber. Y de esa manera y de esa forma podríamos decir: bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? El que está ahí a un lado, la persona a la cual Dios me mueve a misericordia y me dice: háblale a él. Pero Señor, me va a contestar feo. No importa, háblale. Tú ya tienes la salvación.
tú ya tienes la vida eterna. Si la casa de nuestro vecino se está incendiando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos? Que se incendie. O diríamos, bueno, pues no lo conozco, pero porque se está incendiando, tengo que avisarle, tengo que advertirle: salgan de ahí, se está quemando la casa, salgan de ahí, hey vecino. No voy a decir, ayer lo saludé, ni me saludó. Antier chocó mi carro, hace una semana me vio feo, hace 2 semanas hizo esto. Y podríamos tener muchas excusas de por qué no hablarle a nuestros vecinos, pero ellos también necesitan escuchar. Tenemos que hablarle a nuestros compañeros. Malaquías capítulo 3 versículo 16. Tenemos que alcanzar a nuestros compañeros. ¿Quién es el compañero? Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo usa la palabra compañero, es compañero de milicia, es alguien que está a un lado de mí y estamos haciendo algo para Dios. Pero la palabra compañero también quiere decir alguien que está en la misma escuela, pero que no es mi amigo. Alguien que está en la misma escuela, en el mismo grupo, pero no es mi amigo. Sí lo conozco, sí sé su nombre, sí más o menos sé dónde vive. A lo mejor es de otro grupo, pero estamos en la misma escuela. Y ese es un compañero. En el trabajo, tenemos a gente en el trabajo que conocemos. Quizás el que trabaja allá a un lado de mí, quizás el que me da órdenes, pero tenemos en el trabajo a amigos que sabemos sus nombres y quizás hasta nos han invitado y los hemos invitado. Pero también hay compañeros en el trabajo a los cuales, porque están ahí en el trabajo, no los debemos de ignorar. También podemos decirle: hey compañero, ¿sabes qué? Te invito a mi iglesia. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Tenemos que alcanzar al amigo, sí, pero también tenemos que alcanzar al compañero. Yo no tuve, yo creo, cuando iba creciendo, esa oportunidad de alcanzar a todos mis compañeros que yo hubiera podido. Yo creo que yo hubiera podido hacer más cuando tenía 14, 15, 16 años, pero no me venían a ver a mi casa y no podía darme el lujo de tener más accidentes, ¿verdad? Pero yo pude haber hecho más para hablarle a mis compañeros. Algo que me encanta del testimonio de mi esposa es que cuando fue salva, después de que todo mundo la veía a ella como una mujer rebelde, una muchacha rebelde, rebelde, lo es todavía poquito, pero era rebelde. Y cuando fue salva, en su escuela con otra muchacha, tenían un tiempo de cantar ahí unos himnos con una guitarra, y luego empezaron a testificar a un grupo de 10, y luego ese grupo se hizo de 20, y luego ese grupo se hizo de 30, de 40, de 50, creo que llegaron hasta como 80 compañeros, y 2 muchachitas, una aquí en Puebla, la otra está en Alemania ahora. Pero en ese tiempo estaban hablándole de Cristo a sus compañeros. No tenían temor. Es más, cuando les hablaban de Cristo a sus compañeros, de esa manera, ahora los que estaban ahí podían identificarla a ella, que eran cristianas. Y a veces no nos gusta hablarle a los compañeros porque todavía llevo la cerveza al trabajo, a lo mejor todavía llevo el cigarro, todavía no dejo mi pecado, todavía me porto mal, todavía digo malas palabras, tengo un mal testimonio, y que se enteren que soy cristiano. No, hermano,
Hay que ser, como dice ahí, así alumbre vuestra luz, nuestras buenas obras. Tenemos que alumbrar, tenemos que brillar, tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a yo ser esa luz para alcanzar a mis compañeros. Marcos 16:15 dice, número 5, Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos, número 5, que alcanzar a Puebla. Tenemos que alcanzar a Puebla. Tenemos muchas oportunidades. Podemos llevar folletos, podemos llevar más Biblias, entrar a más casas y decirle al Señor todos los días: Señor, ayúdame, ayúdanos a alcanzar a esta ciudad. Porque si podemos alcanzar a esta ciudad, si podemos brillar, y podemos brillar aquí en nuestra comunidad, y podemos brillar un poquito más en los lugares a donde estamos yendo a ganar almas, y podemos brillar entrando con Biblias a las casas, y podemos brillar cuando damos 20, 30 mil folletos 2 veces al año, y podemos brillar con conferencias, y podemos brillar con eventos que no son ni siquiera para comer, sino para poder invitar a alguien que pueda ser salvo, decirle al Señor: Señor, ayúdame, necesito, Señor, que tú me uses, necesito ser esa luz, necesito este año que esta ciudad te conozca. Y yo creo que Dios nos puede ayudar, no nada más uno o 2 o 3 o 4. Yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer nuestra parte. Cada uno de nosotros podemos hacer nuestra parte. Y por esa razón tenemos algo que vamos a dar a cada uno de ustedes. Esto que vamos a dar a cada uno de ustedes, me gustaría, no es obligatorio, por supuesto, pero me gustaría que ustedes lo consigo durante todo el año 2019, para que cada vez que ustedes lo vean, digan: voy a alcanzar a mis amigos, voy a alcanzar a mi familia, voy a alcanzar a mis vecinos, voy a alcanzar a mis compañeros, voy a alcanzar a Puebla. Que cada vez, hermano, que veas esto que te vamos a dar, tú digas al Señor: Señor, yo quiero ser una luz que brille. No brilla por ahí una luz, sino que de ahora en adelante, Señor, en este año, que al ver esto que te vamos a dar, lo puedas estimar, apreciar, no adorar, porque no es, ¿cómo se llama? No es un yelmo de la salvación, ni una espada, ni unos zapatos diferentes, pero que sea un recordatorio. Hay algo que yo tengo que es un recordatorio para mí, porque a veces se me olvida. Bueno, no es cierto, no se me olvida, pero tengo un anillo, y este anillo es una banda. Y esta banda, este anillo, me recuerda que yo hice una promesa a mi esposa de serle fiel. Este anillo representa un amor sin fin. Este anillo representa lo valioso que es el matrimonio. Y lo llevo conmigo para recordar ese contrato y ese compromiso que yo hice con mi esposa hace casi ya 20 años. Y me gustaría regalar, no anillos de oro, amén, nos iba a salir muy caro, pero tengo algo muy especial que quiero dar a cada uno de ustedes. Déjenme encontrar, aquí anda perdido. Y es una banda. Es una banda. Y esta banda dice: alcanzando Puebla 2019,
Mateo capítulo 5, 14 al 16. Es de buena suerte. Me la dieron los de Pare de Sufrir. Cada una de ellas ha sido sumergida en agua bendita allá en el centro con los de Pare de Sufrir, amén. No es cierto. Pero esta banda, yo quiero que usted, no es obligatorio otra vez, pero yo quiero que usted al verla se acuerde de que necesitamos hacer más este año, amén. Entonces vamos a repartir estas bandas. Tenemos 10. Yo creo que sí alcanza.